película que yo comento hoy, que es Incendies, que es uno de sus primeras pelis, porque tiene otra peli que se llama Polytechnic, me parece que se llama, a ver si me acuerdo, creo que sí, que es una de sus primeras películas no tan conocidas, sí, Polytechnic, del 2009, que es muy parecida, es estilo documental, aunque es ficción, la de Polytechnic me refiero, y está grabada en blanco y negro, y es muy interesante porque a mí me recuerda mucho al Elephant de Gus Van Sant, porque está relacionado también con los testimonios de supervivientes de un drama de tiroteo ocurrió en la Escuela Politécnica de Montreal, y la recomiendo también mucho porque es muy interesante. Pero bueno, yo me voy un poco más allá, me voy en este caso a, como decía, Incendies, que me parece una película muy grande. Vale, al principio no me llamaba nada la atención, y sin embargo, cuando me la puse no fui capaz de quitarla. Te preguntaba, Fran, por el inicio, porque, bueno, no sé si habéis visto esta, pero si veis el inicio es a modo videoclip prácticamente, porque suceden una serie de hechos, de circunstancias, mientras hay una música moderna sonando, y es brutal, o sea, el inicio es brutal. Pues ¿qué puedo decir? Bueno, pues fue nominada película al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Y bueno, os digo un poco el argumento, que lo tengo por aquí, ¿vale? Y va, bueno, pues Jean y Simon Marwan son dos gemelos que viven en Canadá, cuya madre, Nawal, tras pasar sus últimos días sin hablar, fallece. En el acto de apertura del testamento, el notario le da 2 cartas que deben ser entregadas a un padre que ellos creían que estaba muerto y a un hermano que ni sabía que tenían. Entonces Jean decide emprender el viaje al Líbano para intentar localizarlos y encontrar respuestas sobre su existencia, porque Simón no quiere saber nada del tema. O sea, es la vida de esta mujer es una de las cosas más interesantes, ¿no? O sea, increíble. Y es que está muy relacionado también con la maternidad. Hay muchas formas, sin entrar en spoilers, de ser madre, que bueno, es brutal. Bueno, el problema inicial es la desubicación, no porque haya muerto la madre precisamente, sino porque se va a la tumba con secretos imperdonables, y en lugar del duelo, ahora tienen que lidiar con otros menesteres, ¿no? Para los que no tienen fuerza, porque están en ese momento de la vida muy débiles, ¿no? Emocionalmente. Pero bueno, es lo que la madre hubiera querido, y aparte, la madre deja dicho que hasta que no consigan ese primer objetivo, ¿no? Pues no les da la carta con el nombre de ellos, ¿no? Es una historia familiar con tintes de tragedia griega. Como tenía por aquí puesto, no olvidemos que estamos hablando del director de Prisoner, ¿no? Que el thriller está incrustado también en este drama. Es imposible apartarse de él, y utiliza como recursos narrativos los flashbacks muy bien utilizados. ¿Vale? Nos muestra cómo para seguir hacia adelante a veces solo queda ir hacia detrás, ¿no? En el pasado se entiende cómo esa madre fue perdiendo la cordura y fue convirtiéndose en ese ser impasible y ausente que recuerdan en sus últimos días. Villeneuve trata a menudo el retorno al origen, a las raíces, a la necesidad de la comunicación entre convivientes para superar las trabas del presente. Habla del reconocimiento familiar y de lazos que tienen que perderse por temor a la ignominia de la sociedad. Cuestiona la impunidad de cometer atrocidades y la falta de humanidad, que Carl Sagan no estaría de acuerdo con esto. Hay una escena además en un bus que es súper impactante, que retrata súper bien lo que es la fuerza del odio, ¿no? Y te deja, y aquí utilizamos los recursos que antes comentaba, ¿no? Que prescinde del recurso sonoro para que tu cabeza lo incruste en esos fotogramas. Todo esto con un telón de fondo desazonador y aterrador, que es la guerra civil del Líbano, que duró en Oriente Próximo entre 1975 y 1991. Se calcula que al menos 150.000 personas murieron, ¿vale?
Esta película está basada en una obra de teatro escrita por el dramaturgo canadiense de origen libanés Mouawad, que aunque cuesta creer como en ciertos momentos, como en la obra de teatro, ¿no? Se hubieran expuesto o mostrado estos acontecimientos que parece que después de haber visto la película que solo lo entiendes así, ¿no? En ese código. Porque además la música, bueno, pues como ya digo, le concede un dramatismo, intensifica muchas partes y lo hace muy genuino, ¿no? Mouawad nació en el Líbano en el seno de una familia cristiana maronita. Su familia fue obligada a causa de la guerra civil a exiliarse en París en el 77. Años más tarde se instaló en Quebec. Pero la figura de este dramaturgo es muy interesante porque además estuvo aquí en España. Es un fan confeso de la tragedia griega de Sófocles. Después de ver la película entiendes por qué, ¿no? Y ha escrito recientemente su novela Ánima y de hecho estrenó en el Teatro Lliure de Barcelona un monólogo llamado Seuls, ¿vale? Escrito, dirigido e interpretado por él mismo. O sea, me parece una brutalidad. Con Incendies, Denis Villeneuve consiguió, pues es una nominación a los Oscars en la categoría de mejor película de habla no inglesa, pero también sí que consiguió, porque no se llevó el premio, pero sí se llevó en los premios Jenny y en el Festival de Toronto también se llevó el premio. Un dato interesante es que la protagonista, la que hace de Mawal, se llama Lubna Azabal y da vida a este personaje tan sufrido. Y es que esta actriz, que si bien nació en Bélgica y su padre es marroquí, su madre es española, ¿vale? Y la hemos visto en películas como Paradise Now, que fue la que la hizo famosa. La idea, grosso modo, que viene a mostrarnos Incendies es que las ideas solo sobreviven si hay alguien para defenderlas. Esto ya lo hemos tratado con V de Vendetta, ¿no? Pero bueno, aquí se hace de una forma muy, muy diferente. ¿Y por qué la quiero recomendar? Bueno, pues aparte de que es la película que me llevó, que me mostró el directo del que estamos hablando hoy y que es un peliculón y que de verdad os va a encantar, me atrae muchísimo el concepto de no libertad, ¿no? Desde el momento de inicio de nuestras vidas. Concretamente, por ejemplo, si nos centramos en un tipo de no libertad, en la de los hijos de los migrantes que no se sienten ni de su tierra natal, ni la de sus padres, a veces ni de ninguna de las dos, ¿no? O de las dos a la vez, ¿no? Que depende de dónde estén, los oriundos de ese sitio los van a identificar con el otro país, ¿no? Siempre pasa. Y eso me parece muy interesante y es como una deriva que llevan por bandera pues eso, el resto de su existencia. He puesto dos películas también que tratan sobre temas refugiados por si alguien se quiere especializar un poco más en este tema, aunque seguro ha visto. Pero bueno, Profesor Lazar, que a mí me pareció muy interesante, de Philippe Falardeau, o La brillante Vals con Basir de Ari Folman, que bueno, que es muy... Tengo mis peros con esa peli. ¿El qué? Nada, tengo mis peros con Vals con Basir. Bueno, a ver, tiene sus cosas, pero bueno, que a mí me pareció muy bonita, o sea, muy, muy, muy bella, los trazos y demás, que es de animación. Y bueno, quiero terminar con un texto del dramaturgo que escribió la obra original de teatro de Incendies, ¿vale? Que dice: este es el laboratorio en el que me ha metido la vida, el del exilio, la guerra, las lenguas que no son tuyas. El exilio ha sido un lugar de sufrimiento atroz, pero también paradójico. Me rompió en dos y a la vez me salvó la vida. Gracias a él escapé a los círculos viciosos en los que fui criado. Fui un niño muy amado, pero me educaron para odiar a los demás, para abominar de musulmanes, chiitas, drusos, palestinos, judíos, israelíes, odiarlos a todos por igual. Eso es en lo que siempre estuve de acuerdo. Me parece muy interesante porque de alguna forma sigue hablando del idioma
y sigue hablando de todo lo que nos separa del resto, que cada vez son más cosas. Lo que nos une, bueno, sí, alguna cosa hay, alguna cosa encontramos, pero lo que nos separa siempre es mucho más. Me refiero, ¿no? Siempre encontramos más motivos para separarnos, un poco por miedo, no sé exactamente por qué, porque nos ofende tanto lo diferente, pero me parece, ya os digo, además, muy en relación con la película precisamente de La Llegada, ¿no? Que habla de eso, de diferentes culturas y la separación que hay entre ellas siempre.